¿Qué son los grupos de interés o stakeholders? ¿Cuántos deben de ser? ¿Son iguales en todas las empresas? ¿Cómo desarrollar y controlar las relaciones entre la empresa y los grupos de interés que afectan de manera positiva y negativa a la organización? Quédate con nosotros, esto es Responsabilidad Social Contenedores. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy César Medina y me acompaña mi amiga Vega Santos. Hola Vega, ¿cómo estás? Hola César, muy bien, con un súper tema muy interesante. Comencemos. Según hemos venido comentando, la gestión sostenible de las empresas hace posible la creación de valor, además de que se genere riqueza. Es indudable, este valor no solamente está destinado a los accionistas o shareholders, sino a todos y cada uno de los grupos de interés, a partir de ahora también conocidos como stakeholders. Vamos a entrar de lleno en el concepto de lo que es un stakeholder. Si nos ponemos teóricos, hay algo que se llaman teorías de la responsabilidad social, que lo que hacen es explicar la responsabilidad social desde diferentes enfoques. Por ejemplo, un enfoque inicial es llamado instrumental, que se refiere al que la única responsabilidad social corporativa es la maximización de los beneficios económicos, es decir, darle únicamente relevancia o importancia a los accionistas o shareholders. Otro enfoque, llamado integrador, supone que la responsabilidad social no solo es maximizar beneficios a largo plazo, sino buscar valor para los grupos de interés. Y como curiosidad, añado yo que el concepto se populariza en 1984 por Freeman y este señor considera tales grupos de interés a todas las personas o a todos los grupos que afectan, es decir, que tienen un papel activo o que pueden ser afectados, es decir, que tienen un papel pasivo por los logros de los objetivos que puede llegar a alcanzar una empresa. La idea que queremos transmitir hoy con este podcast es que es esencial para toda empresa analizar a los grupos de interés, clasificar esa relación en función de que sea inevitable, necesaria o deseable. Claramente a la empresa le interesa mantener relaciones adecuadas, también con el fin de gestionar correctamente los riesgos que puedan venir inesperadamente. Por ejemplo, hay grupos cuya relación es inevitable, como son los trabajadores, otras cuya relación es necesaria, como es el caso de las comunidades locales, y otras que se pueden categorizar como deseables, como por ejemplo, los desempleados. El juego interesante en este caso es saber identificar todos los grupos y dónde se posiciona cada uno de ellos. Y con base en eso ya podemos trabajar tranquilísimamente una estrategia adecuada. Este es el motivo por el que o por el cual no todas las empresas tienen que trabajar de igual manera los grupos de interés. No todo es sota, caballo, rey o pescado para todos. Hay que trabajar y hay que proponer modelos ajustados a las necesidades de cada empresa. Además, cuando tú conoces a los grupos de interés y los clasificas, puedes establecer una comunicación más directa y fluida con ellos. Y vamos a dar un tip a nuestros oyentes. Cuando se tengan que enfrentar al apasionante momento de establecer los grupos de interés y comenzar a clarificarlos, les recomendamos generar una matriz. Sí, usar, por ejemplo, la matriz de interés, ¿no? La que nos dice sobre todo el grado de poder y el grado de interés de los stakeholders. Esta matriz está basada en el uso de dos atributos que describen el tipo de comunicación y las relaciones que se tienen que mantener con los stakeholders. Y tú puedes llegar a alcanzar este dato a través de preguntas que determinan la posición que tiene cada grupo de interés en la matriz. Por ejemplo, ¿qué tan interesados se muestran los stakeholders en imponer sus ideas en la toma de decisiones que afectan al desarrollo del proyecto? ¿Lo hacen intencionalmente? ¿No lo hacen? Hay otra matriz muy interesante. Esta te explica los pasos que tienes que seguir para identificarlos y conformarlos y además contenerlos. Lo primero es identificar a los stakeholders enfocándose en la persona y en el papel que desempeña
más que en la organización a la que pertenece. Priorizar a los stakeholders a través de una matriz de análisis. Esta matriz está dividida en dos ejes, el eje de gestores y el eje de influyentes. Hay que comprender y gestionar a los stakeholders. Este paso implica considerar las actitudes de los stakeholders hacia el proyecto. Después, tenemos que plantearnos metas y definir los costos de análisis de los stakeholders. Y por último, la evaluación y revisión. Muy, muy, muy interesante lo que estás contando, porque a través de la implementación de los 5 pasos de análisis de esta matriz, se solicita a los participantes del proyecto que te llenen una tabla. Y hay otra súper buena, que es la que el Project Management Institute impulsa, en donde a los stakeholders se les identifica con base al tipo de influencia que tienen, es decir, positiva o negativa, y cómo la ejercen sobre el proyecto. Por ejemplo, si su impacto es positivo, negativo o neutral, y si ese impacto es positivo, negativo o neutral para el desempeño interno de la organización, para los propios clientes de esa empresa o para ambos. Está claro que saber identificar a los stakeholders es súper necesario, es indispensable para que las empresas puedan desarrollar estrategias efectivas. Un ejemplo que les podemos poner a los oyentes, realizar una entrevista para que se interesen, ¿no? Estos grupos de interés e incluso grupos de discusión o talleres para que se sientan integrados. Todo esto se puede llevar a cabo sin generar una inversión considerable. Solamente es importante tomar en consideración que la estrategia que vamos a generar para cada stakeholder tiene que ser distinta, que requiere unos canales de comunicación determinados, unos mensajes, un control de la información, ¿no? Y unos tiempos adaptados a las necesidades y a las expectativas de cada uno de ellos. Y bueno, después tenemos que desarrollar el plan de comunicación y los informes de rendimiento. Para esta acción tienes que emplear toda la información que has compilado en lo que hemos estado explicando anteriormente. Hacer informes completos que reflejen la siguiente información: frecuencia con la que la empresa comunica sus actividades, quién es el encargado de difundir estos contenidos, relación entre departamentos y los canales escogidos para desarrollar esta comunicación, entre otras tantas cosas. Hay algunas empresas que tienen perfectamente definido el universo de grupos de interés que está orbitando en su mundo. Mira, un caso de alguien que lo tiene súper bien hecho es Iberdrola. Ellos lo que hicieron fue crear una gran base de datos que reflejaba todos los grupos de interés de la compañía, así como los asuntos materiales, los riesgos y las oportunidades. Esta matriz o esta gran base de datos les permitió poder calcular a posteriori cómo priorizarlos, ¿no? Cómo priorizar a los grupos de interés a partir de cierta información que recabaron cualitativa y cuantitativa. ¿Qué es lo mejor en este caso? Pues que se pueden editar los datos en cualquier momento y actualizar en tiempo real. Poniendo el caso de Sara, por ejemplo, ellos cuentan con políticas globales que desarrollan unas directrices de relación con los grupos de interés. Revisan e identifican un proceso que involucra diferentes áreas y una vez que está identificado pueden priorizar y clasificar en función de su modelo de negocio. Y lo hacen enumerando las herramientas de diálogo que tienen con ellos. Por ejemplo, con el grupo de interés clientes, tienen una comunicación constante con ellos a través de diferentes herramientas como las tiendas físicas, las redes sociales, los equipos de atención al cliente y todo con un objetivo, que es dar siempre rápida respuesta y orientarlo de manera segmentada por países para dar una respuesta más personalizada. La verdad que es excelente cómo lo hacen, ¿eh? Y fíjate, a mí me llama mucho la atención el trato que dan a los proveedores. Con ellos manejan unas herramientas como los clústeres de proveedores o el comité de ética o los equipos comerciales de sostenibilidad o el acuerdo marco con industrial. Siempre, siempre ellos tienen como objetivo, ¿no? O el objetivo en mente de poder garantizar el cumplimiento del código de conducta de fabricantes y proveedores. Zara, además, utiliza una herramienta súper buena que yo creo que podríamos trabajar nosotros más adelante, que es el análisis de la materialidad. Sí, es una herramienta padrísima. Te permite conocer los temas que más preocupan a los grupos de interés y cómo impactan en el modelo de negocio y a la inversa.
Cuando se analiza la materialidad, se determinan las prioridades mediante el análisis de la materialidad para asegurar que la estrategia sostenible de Inditex o en general de cualquier empresa está alineada con sus expectativas. El resultado es una matriz donde se reflejan los asuntos más relevantes, que son los asuntos en los que la empresa se centra en desarrollar e implementar en su estrategia. Y nosotros, como consultores que somos, recomendamos que para realizar este proceso de identificación que os estamos explicando de asuntos prioritarios y del alcance, hay que seguir los estándares y las recomendaciones de la Global Reporting Initiative, la GRI. Ya os hablaremos de ello, considerando que la materialidad es uno de los principios rectores del reporte de GRI. Lo más interesante, yo creo, ahora para comentar a nuestros oyentes es que ese principio de materialidad te dice que las empresas deben establecer sus memorias e incorporar en las memorias esos aspectos que reflejen los efectos económicos, ambientales y sociales que afectan de manera significativa a la organización. Ojo, que influyan en un modo sustancial también en las evaluaciones y las decisiones de los grupos de interés. Excelente herramienta, Vega. De hecho, creo que la tenemos que trabajar más a detalle, si te parece, más adelante, en otros episodios. Son muchos los asuntos que merecen la pena ir trabajando y los cuales pues iremos ayudándoles a ustedes a identificarlos. Es muy importante que nos den su retroalimentación para que podamos ir trabajando las herramientas o temas que sean de su interés. El oyente es uno de sus grupos de interés, de hecho. Y hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Gracias a todos por vuestra atención. Os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y nos califiquéis con 5 estrellas en la plataforma de podcast donde estáis escuchando este episodio. Nos va a dar mucho gusto leeros. Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook y en Instagram como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo y además responderemos cualquier comentario, inbox o mensaje directo que nos mandes. Nos escuchamos la próxima semana con mucho más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social contenedores. Hasta la próxima.